Bueno, es un afán borrar porque se queda mojado. Hay que secar. Y a ver, la próxima salida que tenga, jueves salgo yo. Procuraré conseguir un acrílico blanco, ¿no? Grande. A ver si puedo armarme otra pizarra más adecuada. Creo que encuentre un lugar donde puedan venderme ya una pizarra hecha, ¿no? Bueno, ya. Les decía, entonces ya que entendemos bien molecularmente cómo es ese comportamiento del agua a través de una membrana semipermeable, pues ahora sí vamos a recapitular brevemente. Con eso vamos a terminar esta partecita del tema. Les decía en un anterior video, ¿sí? Cuando hablábamos justamente del paso de unicelulares a pluricelulares, ¿no? Y tratábamos de explicar por qué esa célula tuvo la suerte de encontrarse en el lugar adecuado y no explotar o arrugarse, ¿sí? Había explicado un poquito qué es lo que vamos a hacer en práctica, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a recapitular eso, ¿sí? Nos decíamos, lo que vamos a hacer en práctica, ¿ya? Es tener tres soluciones, una llamada isotónica, otra llamada hipotónica e hipertónica. Aquí vayan introduciendo en su vocabulario varios prefijos que van a ir aprendiendo, ¿no? Iso quiere decir igual, hipo quiere decir menor, hiper quiere decir mayor, ¿ya? En este caso lo aplicamos o lo unimos a la palabra tono, que ya les decía, tono no viene de los tonos musicales, ¿no? Sino de fuerza. Entonces, igual fuerza, menor fuerza, mayor fuerza. ¿Mayor fuerza que qué? ¿Sí? Las células, sí, sobre todo las células animales, ¿no? Son muy complejas, ¿no? Bueno, la célula vegetal es más todavía, ¿ya? Con su núcleo, sus organelos, etcétera, miles de sustancias ahí adentro, ¿ya? Entonces imagínense, ¿no? Podremos calcular con nuestra ecuación muy teórica que les decía, ¿no? De presión osmótica. ¿Podemos calcular la presión osmótica de esa célula? No, imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a saber su concentración de una cosa, de la otra cosa, de los cientos o hasta miles, repito, de solutos que pueden haber ahí adentro? ¿No? Muy difícil, ¿ya? Pero alguien, hace mucho tiempo, ¿no? Ha debido tener la idea de armar un sistema así, ¿no? Parecido, e ir probando en qué solución de un soluto muy sencillo, del cloruro de sodio, en qué solución, de qué concentración de cloruro de sodio a la célula ni se arrugaba ni se hinchaba, ¿sí? Y halló que la solución isotónica es una solución al 0,9% de cloruro de sodio, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no es que también la célula tenga 0,9% de cloruro de sodio, no, sino que todo aquello que está disuelto ahí adentro de la célula, ¿sí?, equivale a la fuerza, ¿sí?, que tiene una solución al 0,9% de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces la célula en esta solución, ¿sí?, va a permanecer indemne, es decir, no le va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a entrar tanta agua como sale, ¿sí? ¿Entienden? O sea, tienen la misma presión osmótica. Entonces, las dos son lo que está dentro y lo que está afuera, ¿sí? Entonces el agua entra y el agua sale en la misma cantidad. Eso es muy importante, ¿no? ¿Se han fijado ustedes que alguna vez
han visto, han escuchado, le han puesto suerito a la abuelita, ¿no? Sí, no quería comer, estaba medio deshidratada, o tal vez una persona con una disentería muy fuerte, se ha deshidratado, ¿sí? Y le ponen suero, ¿ya? Ese suero entra a la sangre, ¿sí? Al torrente sanguíneo en un volumen muy grande, ¿ya? Medio litro, lo mínimo, ¿no? Una persona normal, lo mínimo que le pone es medio litro. 1 litro, 1,5 litros, o imagínense un hospitalizado está con su suero ahí, y no es porque a veces uno dice, ¿para qué le están poniendo suero si puede ingerir líquido? Sí, en ese caso sí, no es por deshidratación. ¿Sí? En ese caso lo hacen para mantener una vía abierta, sino vía abierta, para poder colocarle diferentes medicamentos, ¿no? Antibióticos, desinflamantes, calmantes, qué sé yo. ¿No? Ese es el propósito. Cuanto lo interno, ¿no? Uno le ponen su suero, ¿no? Más que para hidratarlo, repito, es para tener una vía que no estarlo pinchando cada rato, ¿no? Entonces ya está abierta la vía, entonces por ahí, ¿ya? En el caso de deshidrataciones, ¿no es cierto? Sí, ¿sí? El suero es el que hace recuperar, ¿no? Bueno, entonces repito, ese suero entra en volúmenes muy grandes, ¿ya? Entonces, ¿cómo afectaría, por ejemplo, que no sea isotónico? ¿No? Podría provocar o la ruptura de las células del torrente sanguíneo o el arrugamiento de esas células. Entonces, tiene que ser isotónico, ¿no? Y obviamente tiene que tener otras condiciones también muy estrictas, ¿no? Sobre todo de esterilidad, ya que no esté contaminado con absolutamente nada, ya, y que sea libre de pirógenos, ¿sí? Hay contaminantes, bacterias, hongos, etcétera, que se dan durante todo el proceso de la fabricación de estos sueros, ¿sí? Que pueden, sin provocar una infección, si no estamos diciendo que está contaminado, sino tiene pirógenos, esos restos de esas células bacterianas, etcétera, etcétera, pueden provocar fuego, ¿no? Piro, que es fuego, pero se refiere a un término muy antiguo, a la elevación de la temperatura corporal, ¿no? Pues libre de pirógeno. O sea, no solo ser isotónico, no solo ser estéril, sino estar libre de pirógenos. Ya, para eso los laboratorios invierten un montón de dinero, porque la prueba de pirógenos no es muy sencilla de hacer, ¿ya? Bueno, siempre pasando otras cosas, ¿no? Pero es para ir ilustrando para qué realmente nos va a servir más adelante tener esta base de conocimiento, ¿no? No es que yo voy a saber qué es presión osmótica y listo, no. Tenemos que irlo relacionando con diferentes cosas, ¿ya? Bueno, hipotónico, menor, necesito menor fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que aquí afuera hay más agua. Aquí afuera hay más agua, ¿no? Que adentro, ¿sí? Por lo tanto, el agua va a entrar, ¿sí? Vamos, el agua va a entrar, ¿no? Y al revés, ¿no es cierto? En hipertónico quiere decir que aquí afuera hay menos agua que adentro. Aquí vamos a ponerlo para completar, igual agua, ¿no? Igual. ¿Ya? Entonces el agua va a salir, ¿sí? Ahora entendemos por qué, ¿no? Más agua, más diluido, ¿sí? Menos agua, más concentrado respecto al soluto. Más concentrado, más presión osmótica. ¿Sí? Se necesita más presión para evitar que le entre agua, ¿sí? Aquí poca. Entonces va a ir de donde hay menos presión a más presión osmótica. ¿Sí? Aquí son iguales y aquí es al revés. ¿Ya? Fíjense, parece un juego de palabras, ¿no? Pero digiéranlo, ¿sí? Vuelvan a hacer su grafiquito si quieren, ahí, cuaderno,
hasta entenderlo. ¿Sí? Bueno, decía, esto lo vamos a hacer en el laboratorio, por ejemplo con yema de huevo, ¿no? Algo muy parecido a una célula, ya les había explicado. 3 yemas de huevo, ¿ya? Bien separaditas de la clara, las introducen en los recipientes y dejamos un tiempo mientras hacemos otras cosas en esa práctica, y cuando después de 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? Volvemos a ver y vamos a ver el fenómeno, ¿no? Esto permanece igual, esto se hincha, incluso alguna vez se llega a romper la yema por tanta agua que ha entrado, y esto se arruga, ¿ya? También lo hacemos con glóbulos rojos, ¿no? Al microscopio, ¿eh? Aquí los vemos tal cual son, ¿no? La típica forma de disco bicóncavo, ¿sí? Aquí los glóbulos rojos desaparecen incluso sin necesidad de ver al microscopio, porque es tan rápida la entrada de agua, ¿sí? Los glóbulos rojos tienen unos poros, ¿no? Las acuaporinas se llaman, por los que el agua entra violentamente, ¿no? Entonces en fracción de segundos esos glóbulos rojos se rompen. Y eso lo vemos ya en el tubito de ensayo donde hemos colocado la solución, colocamos la gota de sangre, inmediatamente que cae, no queda así opaca, roja como en este caso, o ¿no? Sino que es roja, evidentemente, pero translúcida. ¿Sí? Ya no hay los glóbulos que interfieren con el paso de la imagen, ¿ya? Pues lo vemos translúcido totalmente. ¿Vamos? Ya. Y en este caso vamos a ver glóbulos rojos al microscopio muy deformes, ¿no? Eso sí, en esta observación hay que apurarse un poco, o sea, preparar y ver. ¿Por qué? Porque obviamente estamos poniendo una gotita minúscula en el portaobjetos, cubreobjetos, y eso se seca, se empieza a secar, ¿no? Y obviamente se va volviendo hipertónico, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver están bien, vamos a ver que poco a poco se van a ir arrugando porque se va a ir transformando en hipertónico. Bueno, entonces con eso concluiremos esta parte de propiedades coligativas y nos hemos detenido con más cuidado en presión osmolar.